Entonces, la idea de esta charla es que vamos a poder revisar estas diferentes deformidades. Para empezar, entonces vamos a revisar qué es la artritis reumatoide, un panorama muy global, después las deformidades de próxima a la distal, entonces vamos a revisar la de la muñeca. Andrés, meto una cucharada y es que la subluxación de las falanges es hacia palmar, no hacia dorsal. Ah, qué pena. Sí, señor, perdón, doctor. Entonces, gracias. Entonces, bueno, empezando con la artritis reumatoide, es una enfermedad que es crónica, es inflamatoria, es sistémica, es una enfermedad que es multifactorial y está dividida en fases. Vamos a tener un paciente que tiene es propenso a la autoinmunidad y tiene unos factores genéticos que van a hacer que esta enfermedad se desarrolle. Además de esto va a estar relacionado con factores ambientales, entre los que se han relacionado sílica, carcinógenos, el fumar y las infecciones. ¿En quiénes vamos a encontrar esta enfermedad? Principalmente en mujeres. Es una enfermedad que es muy prevalente, entonces se ha reportado que hasta 1% de toda la población de Estados Unidos tiene artritis reumatoide y tiene un rango variable de presentación entre los adultos jóvenes hacia la séptima década de vida. Una de las cosas importantes es que estos pacientes van a tener una reducción de la expectativa de vida entre 3 a 10 años. Vamos a poder dividir esta enfermedad dependiendo si hay presencia o no de anticuerpos anti-citrulina, y la gran mayoría, 2/3 partes, van a tener presencia de estos anticuerpos. ¿Qué significa? Que van a tener un fenotipo más agresivo, van a tener diferentes patrones asociados de asociación genética y una menor respuesta al metotrexate o rituximab. ¿Y por qué es importante o por qué estamos revisando este tema en mano? Porque el 90% de los pacientes que tienen artritis reumatoide van a tener una alteración en la funcionabilidad de la mano. Ahora, ¿cómo vamos a dividir esta enfermedad? Entonces, esto es Señor. Una diapositiva atrás. Sí. ¿Quiere decir entonces que los pacientes que no tengan anticuerpos anticitrulina no tienen artritis reumatoidea? No, señor. No. Simplemente es como una diferenciación que se hace, un subtipo que se hace. ¿Usted va a hablar ahorita más adelante sobre todos los métodos diagnósticos de la artritis? Voy a mencionar como los criterios diagnósticos de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide, pero no me voy a enfocar en eso. Bueno, señor. Gracias. Entonces, dentro del desarrollo de la artritis, en el 2014 se publicó esta revisión en donde lo que más llamativo de esta revisión es esta gráfica que podemos ver donde podemos ver en los diferentes ejes la cantidad de inflamación y los años que tiene un paciente, y esto es enfocado en un paciente que se asume que no ha recibido tratamiento a lo largo de la vida. Entonces se pudo definir o dividir la enfermedad en 3 fases principales. La primera de estas es una fase de autoinmunidad, una fase donde tenemos un paciente normal que tiene unos factores ambientales y genéticos que lo van a predisponer a sufrir la enfermedad, y además de esto pues tiene autoinmunidad. Estos pacientes, recordemos, son un paciente que es sano pero susceptible genéticamente y no va a tener manifestaciones clínicas. Llega un punto en donde la parte subclínica, el paciente va a tener una artritis que es subclínica y va a finalizar esta segunda fase con el inicio de los síntomas y de los signos. Y finalmente vamos a tener una tercera fase en donde estos pacientes van a tener una artritis clínica, que es lo que generalmente nosotros vemos en nuestra práctica clínica. Este periodo va a estar caracterizado porque se hacen los diagnósticos, entonces el paciente va a cumplir con los criterios diagnósticos que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y va a tener una cronicidad de una inflamación y finalmente una enfermedad que es destructiva, y vamos a ver las enfermedades o las deformidades de la mano. Entonces, para mencionar como la enfermedad en este momento, entonces, pues, esta es como una forma diferente de presentar lo que mencioné anteriormente. Tenemos los factores ambientales de un paciente con un paciente que tiene susceptibilidad genética. Estos pacientes pues, van a tener una alteración en la regulación de su sistema inmune, y finalmente van a hacer una transición a una artritis clínica gracias o por la participación de otros factores externos, y finalmente vamos a tener la sinovitis y el daño estructural, como lo podemos ver acá. Entonces, volviendo a las fases, tenemos la segunda fase. No me voy a enfocar mucho en la primera, muchas veces esta parte pues, es la parte más molecular, más genética, que no es lo que nosotros vemos en nuestra práctica. Entonces, la fase 2 es donde un ataque inflamatorio de las articulaciones, que va a estar caracterizado por una inflamación articular que es suficientemente grande para generar signos y síntomas en un paciente.
Los desencadenantes generalmente no son claros, pero sí es relacionado trauma, infección que puede ser sistémica o local, y hay una respuesta que es normal, una respuesta inflamatoria normal, pero aumentando en magnitud, y esto lo que hace es que aumenta la afinidad de los linfocitos B y los linfocitos T reactivos. Se va a caracterizar principalmente por sinovitis. Esta sinovitis entonces va a tener todas estas células que vemos acá, ahorita les voy a mostrar en otra imagen, y este líquido sinovial entonces lo que se va a convertir en un órgano linfoide terciario que se va a hipertrofiar, va a producir citoquinas, va a producir mediadores inflamatorios y va a producir una inflamación. Entonces en esta imagen, que es un poco grande, pues en esta imagen podemos ver en la parte de arriba como un nódulo linfático y un centro germinal pues en sinovial, en donde lo que podemos ver es que hay interacciones entre las células, que son las células dendríticas, los linfocitos T y los linfocitos B, que van a ocurrir en esta región, y esto va a generar una respuesta autoinmune a las proteínas que contienen citrulina. Por eso es importante, y casi la gran mayoría de las cosas están enfocadas a estos pacientes que tienen reactividad o positividad a los anticuerpos anticitrulina. Entonces, en la membrana sinovial, que es la que vemos acá abajo, y en las partes adyacentes a la médula ósea, pues la respuesta inmune y adaptativa se van a integrar entre ellos, van a promover la remodelación y el daño tisular, porque hay un montón de citoquinas y marcadores inflamatorios y factores inflamatorios que van a generar daño en esta región. Ahora, otra de las cosas que pasa es que hay un mecanismo de retroalimentación positiva con todos estos, entre estas mismas células, y este mecanismo de retroalimentación positiva va a empezar a mediar las interacciones entre los leucocitos, los fibroblastos sinoviales, los condrocitos, los osteoclastos, y van a producir productos moleculares que van a llevar a la cronicidad de esta enfermedad. Entonces, la inflamación que se produce va a destruir las superficies articulares, y eso va a llevar a un aumento de la presión, un edema secundario y una inflamación que lo que va a hacer es que vaya a haber contractura, fibrosis y anquilosis en las articulaciones. Después de esto llegamos a la tercera fase, que es la fase de inflamación crónica. Entonces va a estar caracterizada por destrucción. Andrés, perdón, meto la cucharada. Sí, señor. Hay que acordarse que a veces el inicio de una artritis reumatoidea perfectamente puede ser un estado de tenosinovitis, sin que necesariamente haya una sinovitis articular, por decir. ¿Ok? Sí, Entonces, señor. digamos Sí. que todo este proceso se lleva a cabo a nivel del tejido sinovial, por decir, ¿cierto? Correcto, sí, No señor. necesariamente en la articulación, sino que puede ser una tenosinovitis como manifestación inicial. Perfecto, sí, doctor. Ahorita voy a mencionar las deformidades, voy a hablar de las tenosinovitis también, y pues la importancia que tienen para las deformidades. Entonces, en la fase 3 que está caracterizada por la inflamación crónica, va a haber un daño de cartílago y de hueso. El daño del cartílago va a estar caracterizado por una invasión del tejido sinovial, que está crónicamente inflamado. Va a haber fibroblastos que van a secretar proteasas, metaloproteasas, y van a causar destrucción del colágeno. Después, el hueso se va a dañar porque hay una erosión por una activación osteoclástica, y hay diferenciación también de los precursores monocíticos de osteoclastos en el tejido sinovial inflamado. Entonces, esto finalmente lo que va a hacer es que voy a llevar a una deformidad de estos pacientes. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Y pues, como lo mencioné ahorita, no me voy a detener mucho en ellos. Entonces, el compromiso articular, la serología. Entonces, como lo mencionamos ahorita, un paciente puede ser negativo a anticuerpos anticitrulina y aún así tener artritis reumatoide. Hacen parte una tercera parte de estos pacientes. También hay que tener en cuenta los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Un puntaje por encima de 6 se puede clasificar como una artritis reumatoide. Ahora, hablando de las deformidades, entonces vamos a empezar con las deformidades de la muñeca. Como lo mencionamos ahorita, y hay 3 estadios del proceso bien definido. Estos estadios no necesariamente son lineales, pero pues se dividen de esta forma para entenderlo más fácil. Entonces, hay una sinovitis, vamos a empezar a hablar uno por uno. Hay una sinovitis donde está caracterizado por infiltración de leucocitos en el compartimento sinovial. Hay una reorganización de la arquitectura sinovial, y esto va a expandir el tejido sinovial, que es inflamatorio, y se va a formar lo que se conoce como panos. Y además de esto, hay una inflamación crónica de la articulación. ¿Esto qué es lo que lleva? Es que hay una pérdida de lubricación sinovial y activa nuevamente los
los fibroblastos, perdón, para que haya una hiperplasia sinovial nuevamente, y esto va a aumentar el daño por estos mecanismos de retroalimentación positiva. Con respecto al cartílago, va a haber una invasión de células sinoviales inmunes, va a haber condrolisis y rompimiento del colágeno por las metaloproteasas, y va a haber una destrucción del cartílago, entre la unión entre el panus y el cartílago. Entonces, esta destrucción pues, va a ser secundaria a una inflamación crónica y a fuerzas mecánicas también. Ahora, el hueso va a haber una inflamación crónica, va a haber hiperemia, después de esto va a haber una actividad osteoblástica aumentada, va a haber reabsorción ósea, y finalmente, porque muchas veces duele y por la misma patogénesis de la enfermedad, va a haber un poco de osteopenia, y esto puede llevar en algunos casos a una osteoporosis por desuso. También se pueden formar osteofitos. Andrés, perdón, meto otra vez la cucharada. Sí, señor. Toda esa parte molecular, etcétera, etcétera, es importantísimo, pero acuérdense cómo el cartílago se nutre por inhibición del líquido sinovial. Entonces, ¿qué pasa? Al existir el panus, limita esa nutrición, por decir, del cartílago. Entonces ahí comienza todo ese desencadenamiento de lesión del cartílago, pero inicialmente arranca porque el cartílago no tiene cómo alimentarse, pudiera uno decir vulgarmente, por el panus, que evita o impide que el cartílago se pueda alimentar. Ok, doctor, gracias. Entonces, pues, hablando pues, otro de los elementos que contribuye a que haya una destrucción, un daño articular, son los ligamentos. Entonces, en esta imagen que podemos ver acá, en la primera de las imágenes, tenemos un cartílago articular que está preservado, que tiene un espacio articular adecuado. Cuando le pongo una carga en este punto de presión o de punto de carga, lo que podemos ver es que los ligamentos colaterales pues, se van a tensar hasta cierto punto. Sin embargo, cuando tenemos una artritis reumatoide, va a haber una pérdida de la altura o del cartílago articular, va a haber una disminución del espacio articular, y lo que va a pasar es cuando yo pongo una carga en estos pacientes, el punto de carga va a seguir. Sin embargo, va a pasar un fenómeno que se llama una pseudolaxitud. Los ligamentos colaterales van a seguir teniendo la misma longitud, pero como tienen un cartílago más pequeño, lo que va a pasar es que hay un aumento relativo de la longitud. Y esto lo que lleva es que se genere pues, una pseudolaxitud y finalmente pueda llevar a una subluxación. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta para las deformidades de la muñeca y posteriormente pues, también de los dedos de la mano. Entonces, en este caso, lo que pasa es que los ligamentos se van a estirar más allá de su módulo pues, de elasticidad. Con respecto a las cargas y la presión, pues a los que se ve sujeto la muñeca en en esta enfermedad, hay una alteración de las presiones de contacto y una pérdida de la eficiencia de fluidos sinoviales, es una de las cosas más importantes. Entonces, en este estudio biomecánico que se publicó en el 2012, lo que se hizo fue pues, un análisis de elementos finitos donde se buscaban simular todos los daños de una artritis reumatoide y mirar si había destrucción ósea del cartílago, si había luxación, el colapso del carpo y cómo cambiaban las cargas con el tiempo. Entonces, se dieron cuenta que pues la presión de contacto aumentaba 3 veces en todas las articulaciones y había una pérdida de la distribución uniforme del estrés. Había dado secundaria una pérdida del cartílago. Entonces, se dieron cuenta que había un aumento de la carga, un aumento de la presión hacia el cúbito. ¿Y qué concluyeron o qué pudieron, la hipótesis que dieron cuáles fueron las causas de este aumento de la presión? Entonces, que hay una erosión ósea que aumenta la presión de contacto en las articulaciones, que tienen los bordes más agudos. Y una de las cosas más importantes es, pues teniendo en cuenta esta ecuación que la podemos recordar desde el colegio, en donde hay una fuerza constante, pero con un área mucho más pequeña. Entonces, esto va a aumentar la presión. Otra de las cosas que lleva a la deformidad en este tipo de enfermedades es, lo más importante, la laxitud ligamentaria. Además de esto, va a estar acompañado de destrucción del cartílago articular y de las estructuras óseas, lo que va a llevar a una inestabilidad articular y una deformidad significativa. Podemos también tener pérdida en la muñeca, pues pérdida del ligamento radiotriquetral, que es uno de los primeros en lesionarse y también uno de los más importantes para la estabilidad, y esto me puede llevar a una deformidad en Z. ¿Qué significa esto? Que hay una translocación cubital, una desviación radial de la muñeca, asociada con una desviación cubital de los dedos, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, Andresito, señor. una atrás, por favor.
Para complementar lo que dijo el doctor de Bedut, el PANUS es, digamos que la unidad funcional de la artritis reumatoidea. En el PANUS se limita usualmente a la cápsula articular. Por eso las articulaciones pequeñas inicialmente son las más afectadas. En la muñeca, como se afecta la articulación radiocarpiana y mediocarpiana, digamos que no tiene para dónde salir. Imagínense la cápsula articular normal, pero una cápsula articular en completa hiperéxtasis, reactivada, inflamatoria. Aparte, la lesión del cartílago articular empieza también literalmente a comer los ligamentos intrínsecos de la muñeca, como usted bien lo dijo, el radio triquetal palmar y dorsal, y también el radio escafo capitate por palmar, el escafo semilunar, el luno triquetral, y por dorsal el radiocarpiano y el dorsal intercarpal ligament son los que más se afectan, y por esa laxitud ligamentaria, por tensión de los extensores, se ve la deformidad en Z, como usted bien lo ha dicho, Andresito. Entonces piensen siempre que el PANUS es lo reactivo de la enfermedad y el tratamiento es ir a disminuir esa hiperreactividad que hay en el PANUS. Perfecto. Muchas gracias. A usted, Andresito. Entonces, la deformidad en Z, como les comentaba, entonces hay una desviación radial de los metacarpianos y una desviación cubital de los dedos. Entonces, bueno, en la muñeca, otras de las estructuras que tienen una deformidad es la articulación radiocarpiana. Nuevamente va a haber una degradación del cartílago articular asociada a una laxitud ligamentaria. ¿Y qué es lo que va a causar? Esto va a causar la translocación del carpo en dirección de la pendiente articular del radio. Entonces, esto no va a ser lo único que va a causar esta translocación, sino también va a haber una fuerza de tendones de los flexores y extensores. Esta fuerza de los tendones va a ayudar a que haya una translocación. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una translación hacia cubital, palmar, en supinación y hacia proximal. Ahorita más tarde también lo voy a mencionar. Pero la articulación radiocarpiana también tiene una deformidad en el plano coronal. Entonces, esta deformidad en el plano coronal está dada por una pérdida de la alineación radiocarpiana con una translocación del carpo sacrocubital, hay una destrucción del disco articular y de las estructuras ligamentarias de la articulación radiocarpiana, y como lo mencionaba ahorita el doctor Quintero, entonces el escafolunar es susceptible a una debilidad por sinovitis. Esto va a llevar a que haya una flexión del escafoides que aumente el ángulo escafolunar y finalmente contribuya a un colapso de la columna radial. Además de esto, entonces pues puede llevar a una translocación del semilunar hacia palmar y endorsiflexión. Entonces, en este estudio, uno de los estudios que se miró la deformidad del carpo, entonces se miró pues, la reconstrucción en 3 dimensiones del carpo en 20 muñecas de 20 pacientes diferentes, y cada punto que ustedes ven ahí es el centro de volumen de cada hueso del carpo, y se empezó a ver cómo se deformaba, cómo se desplazaban las cargas de cada uno de estos huesos. Finalmente se dieron cuenta que hay un desplazamiento hacia cubital, hacia palmar y hacia proximal. Entonces, y se guía pues, la pendiente de la superficie del carpo. También tenemos una deformidad en la radiocubital distal, y es muy importante también tenerla en cuenta. Está caracterizada por una destrucción del radio distal, de los ligamentos adyacentes por este proceso inflamatorio, este proceso del PANUS, y un colapso y una traslación del carpo. Cuando se daña el fibrocartílago triangular por una sinovitis, como lo hemos visto en otras presentaciones anteriores, pues es muy importante para la estabilidad, entonces va a desestabilizar toda la radiocubital distal, y lo que va a hacer es que la cabeza cubital se va a ir hacia dorsal y va a causar lo que conocemos como el síndrome del caput cubital, como lo podemos ver en esta imagen del lado. Otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es que cuando hay la pronosupinación del antebrazo, la fosita sigmoidea también va a alterar la cabeza cubital, como se muestra en esta imagen. Entonces hay un borde que empieza a tener como unas características afiladas y va a empezar a dañar las estructuras adyacentes. Entonces va a causar una lesión de la cápsula y de los tendones y puede predisponer a una isquemia tendinosa y un compromiso sinovial adicional. Ahora pasando a la deformidad de los dedos. Entonces, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que biomecánicamente 3 cuerpos que están articulados en serie, como son las falanges,
son inestables, pues son inherentemente inestables y están estabilizadas por la anatomía extrínseca e intrínseca de los dedos. Esto va a crear un equilibrio biomecánico que lo hemos visto en otras presentaciones. Nuevamente, está caracterizado por una inflamación sinovial. Esto va a hacer que haya un aumento del volumen y una distensión gradual de las articulaciones y puede haber una sinovitis articular que va a llevar a una erosión ósea. Inicialmente va a estar alrededor de la inserción ligamentaria y va a destruir los ligamentos estabilizadores. También podemos tener una sinovitis de la vaina tendinosa que va a llevar a una degeneración y nuevamente contribuir a la deformidad. Ahora pasando por hacia las estructuras que nos ayudan a estabilizar, tenemos los tendones extensores, en donde estos tendones no están cubiertos por sinovial, entonces no se van a afectar por la sinovitis, pero va a haber una lesión que es secundaria a la sinovitis de la articulación. Entonces, la interfalángica proximal va a tener una distensión capsular, esto va a distender los tejidos conectivos entre las bandas laterales y centrales. Cuando yo distiendo la banda central, va a haber una elongación, y cuando afecto la banda lateral va a haber un desplazamiento hacia palmar, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alterar la extensión de la interfalángica proximal y va a llevar a la hiperextensión de la interfalángica distal. También tenemos pues, el compromiso de las metacarpofalángicas que va a ayudar o va a promover va a ayudar a que haya una deformación hacia lateral de las interfalángicas proximales, como lo vamos a ver en otras diapositivas. Con respecto a los tendones flexores, puede haber un compromiso que es proximal en el túnel del carpo o distal que está en los tendones de la vaina tendinosa, que puede ir desde la metacarpofalángica hasta la interfalángica distal. Va a haber sinovitis también nuevamente que están cerca de las estructuras vasculares de los tendones y es importante tener en cuenta que la interfalángica proximal se va a afectar tempranamente y esto se va a ver como una restricción de la flexión activa. Los músculos intrínsecos, como lo vamos a ver más adelante también, van a perder una longitud relativa y esto lo que va a hacer es se van a tensionar o contraer para compensar por esta falta de flexión. Entonces, como resumiendo la parte de los tendones, va a haber un cambio en la longitud tendinosa, ya sea por distensión, por ruptura, por inhabilidad para deslizarse, y esto va a causar una alteración del balance, lo que me va a causar una deformidad en botonera o en cuello de cisne. Una de las cosas más importantes es que la sinovitis es la que inicia la deformidad y va a causar o va a llevar una alteración en el balance entre las diferentes estructuras. Una vez se ha alterado este balance, este puede progresar así no haya signos de sinovitis. Entonces, podemos tratar la sinovitis, pero esto no va a garantizar que regrese o mejore la deformidad. Lo que va a hacer es que cuando se interviene tempranamente, pues puede que no se desarrollen las deformidades en su totalidad. Entonces vamos a revisar las deformidades. Tenemos las deformidades en el plano sagital, que son las deformidades en botonera, que se presenta más o menos en un 36% de los casos, y en deformidad en cuello de cisne, en el 14% de los casos, pero podemos tener también variaciones de estas deformidades o combinaciones de estas deformidades. La disrupción de los mecanismos extensores y flexores lo que va a hacer es alterar biomecánicamente el dedo, como se había mencionado, y es importante tenerlo en cuenta para poder entender esto. Entonces, empezando con la deformidad en botonera, tenemos una proliferación sinovial. Esto va a llevar a una distensión de la cápsula de la interfalángica proximal y del aparato extensor. Va a causar que haya una ruptura o una debilidad de la banda central y una traslación de las bandas laterales hacia palmar. Como lo vemos pues, como en el ejemplo, pues en este caso se ha dañado o se ha debilitado, roto la banda central. Esta banda central va a perder su anclaje en la inserción y hace que se retraiga hacia proximal. Y por otro lado, pues los bordes del ojal vendrían siendo como las bandas laterales, como para tener una imagen mental de cómo funciona esta deformidad. Finalmente, la interfalángica proximal va a protruir como un botón, en este caso, y de ahí su nombre. Entonces tenemos una imagen, pues un esquema, donde podemos ver las bandas laterales y cómo protruye la interfalángica proximal a través de estas cuando la banda central se ha lesionado. Importante tener en cuenta que el dedo en botonera es una lesión que es articular y no tendinosa, y la deformidad va a estar establecida debido a una alteración de los mecanismos extensores. Ahora, ¿cuál es la biomecánica de esta deformidad? Hay una disminución del torque en la extensión de la interfalángica proximal, y a medida que progresa esta deformidad o este ojal como, que vimos anteriormente, pues las bandas laterales van a ir migrando hacia palmar. ¿Qué significa eso? Que va a alterar el eje de rotación y entonces van a convertirse en flexores de la interfalángica proximal.
las bandas laterales, además de, que ven, corrijo nuevamente, perdón. Entonces, van a quedar palmares al eje de rotación, van a causar flexión de la interfalágica proximal y las bandas laterales van a llevar a que haya una extensión o que se conviertan en extensoras de la interfalágica distal. Entonces, finalmente, voy a tener una deformidad en flexión de la interfalágica proximal y va a causar una deformidad en extensión de la interfalágica distal. Entonces, en resumen, voy a tener una pérdida del balance tendinoso de la interfalágica proximal y voy a tener flexión de la interfalágica proximal e hiperextensión de la distal. Ahora, hablando de la deformidad en cuello de cisne, vamos a tener, a diferencia de la botonera, pues tenemos varias diferentes lesiones o diferentes alteraciones que nos van a causar esta deformidad. Inicialmente tenemos una alteración en el balance de la interfalágica proximal que está causado por una hipertrofia sinovial, alteración del mecanismo extensor y va a causar una hiperextensión de la interfalágica proximal. Voy a tener sinovitis de los tendones flexores, que esto me va a causar una alteración en la flexión del dedo, una sinovitis de la metacarpofalángica y tensión de los músculos intrínsecos, y esto va a causar una luxación hacia palmar de la falange en la metacarpofalángica y va a disminuir la flexión de la interfalángica proximal, y una sinovitis de la interfalángica proximal, que va a causar una distensión y va a alterar las estructuras palmares aumentando la extensión. Entonces, finalmente, pues va a haber una alteración del balance entre el mecanismo flexor y extensor que está asociado a una debilidad capsular palmar de la interfalángica proximal. Biomecánicamente, va a haber una alteración biomecánica de la metacarpofalángica, interfalángica distal y proximal, y va a haber una sinovitis que lo que va a hacer es que va a promover que haya una migración hacia dorsal de las bandas laterales, va a aumentar la distancia entre el eje de rotación de la interfalángica proximal y esto va a aumentar el torque extensor. La sinovitis de la interfalángica distal va a causar una alteración en el tendón extensor terminal, va a llevar una inflexión de la interfalángica distal y va a causar una deformidad del martillo. Y finalmente, pues va a haber una pérdida de la función extensora terminal, lo que va a llevar también a una deformidad en la interfalángica proximal. Ahora me han oído hablar que en esta deformidad también hay compromiso de las metacarpofalángicas con respecto a la falange proximal, entonces se va a subluxar hacia palmar y cubital en relación a la cabeza del metacarpiano, va a haber una proliferación de la sinovial que va a causar destrucción de los tejidos adyacentes y va a aumentar el momento de flexión y la fuerza de subluxación palmar sobre los flexores, sobre la metacarpofalángica, y todo esto va a llevar a que haya una deformidad en cuello de cisne. Finalmente, pues va a haber una subluxación de los tendones extensores y esto va a también potenciar el momento o el torque sobre las articulaciones. Entonces, en resumen, es una enfermedad o es multifactorial, hay diferentes alteraciones que nos van a llevar a esta deformidad, pero en últimas vamos a tener una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Ahora, las deformidades en el plano coronal, entonces tenemos la desviación cubital. Casi la mitad de los pacientes van a tener este tipo de deformidad. Tienen nuevamente un origen multifactorial y hay muchas más cosas que están involucradas. Y esta relación con las deformidades de la muñeca que vimos anteriormente, por ejemplo, la deformidad en zigzag, en donde hay para recordar, una desviación radial de la muñeca y una desviación cubital de las falanges proximales. Entonces, vamos a ver cómo las diferentes alteraciones que llevan a esta desviación cubital. Tenemos unas tenosinovitis de los flexores y unas sinovitis de la metacarpofalángica. Esta tenosinovitis de los flexores van a alterar la vaina tendinosa. La sinovitis va a llevar que haya una alteración del complejo extensor, finalmente que haya una laxitud del ligamento colateral radial, de los colaterales accesorios y la banda sagital, y esto va a causar que haya una subluxación hacia cubital. Esto va a estar dado por una falla de los ligamentos de soporte y de los tendones extrínsecos. Y por otro lado, tenemos una desviación también hacia radial de la muñeca. ¿Esto qué es lo que va a causar? Es que haya una alteración en el vector de tracción de los ligamentos flexores y esto va a aumentar el brazo de palanca en la metacarpofalángica y va a causar una subluxación hacia cubital. Por otro lado, también tenemos los metacarpianos, en donde hay una destrucción y una contractura, una alteración y una contractura de los intrínsecos, y esto va a aumentar también una desviación cubital. En los metacarpianos también es importante tener en cuenta que hay una falta de posición del extensor carpi radialis longus y brevis, y esto va a ayudar también a que haya una desviación de los metacarpianos. Por otro lado, también tenemos una debilidad de la placa palmar,
Hay una ruptura de la inserción de los ligamentos extensores y puede también llevar a una subluxación hacia palmar. Entonces, por otro lado, tenemos la sinovitis palmar, en donde hay una laxitud ligamentaria. Esto va a llevar a que haya una flexión prolongada sin oposición de las metacarpofalángicas y va a llevar a una contractura de los intrínsecos. Ahora, más adelante, voy a hablar un poco más de los intrínsecos. Andrés. Entonces, señora. Buenas tardes, habla Constanza tardes, Moreno. No entendí nada de las metacarpofalángicas. Entonces, ¿me las repites como con más calma? Sí, señora. Entonces, hay una anotación, Andrés, ahí hay una anotación. En la desviación cubital, pues todo eso ocurre, pero generalmente donde se origina todo es en lo que tiene señalado ahí como la desviación radial de la muñeca. Parece que lo que primero ocurre es la desviación radial, por lo que hay, no es que la cabeza del cúbito se vaya hacia el dorso, sino que la mano se va en pronación, en desviación radial. Y eso pone en tensión los extensores y entonces ahí sí viene la tracción sobre la metacarpofalángica. Pero todas esas cosas ocurren, pero al revés. Es decir, la deformidad de las metacarpofalángicas en desviación cubital no parte de las metacarpofalángicas, sino parte de la muñeca y del hecho de cargar cosas. Pero yo creo que vale la pena que lo revises nuevamente para que la doctora Constanza lo vea bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Doctora Moreno, entonces, si quiere regreso, ¿usted me dice desde dónde o...? Dale más atrás. Apenas terminaste la parte ahí. Aquí. Arranca desde ahí, despacio. Listo, es que doctor. tú andas como con una ametralladora y uno no alcanza a entenderte. Yo no alcanzo a procesar tan rápido el oído con la cabeza. Okay. No sé si les pase a los otros, pero digamos que al hacerlo tan rápido, Andrés, es más difícil de entenderte. Seguramente pasas más rápido y tienes menos posibilidades de que te pregunten, pero la idea es que nos quede claro a todos. Perfecto, doctora, gracias por la aclaración, o por el comentario. Entonces, pues, como lo mencionamos ahorita, entonces, pues hay deformidades en el plano coronal que nos van a llevar a una desviación cubital. Hay diferentes deformidades que no son progresivas, o no es como un paso a paso, sino que estas van sucediendo al mismo tiempo. Entonces tenemos diferentes deformidades o alteraciones que finalmente nos van a llevar a que haya una desviación cubital. Entonces tenemos la tenosinovitis de los flexores, en donde se va... Andrés, para un segundo. Es que creo que lo más importante ahí de todo esto, estoy poniendo la cámara para mostrarles. Sí, la idea es que todas esas deformidades que ocurren en los dedos ocurren fundamentalmente por la función de agarrar, ¿sí? La mayoría de agarres se utilizan el pulgar contra los otros dedos. Puede ser en oposición, ¿cierto? Como haciendo una pinza con los diferentes dedos, o agarres gruesos. Cuando uno hace agarres gruesos, lo que sucede es que la carga la está ejecutando el pulgar contra los otros dedos. Entonces, esa es como la razón fundamental por la que todas estas deformidades de las que vas a hablar y lo que hablaba el doctor Pinilla sobre la desviación hacia radial de la muñeca, de la cual ya has hablado. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es cuando uno empieza a producir la deformidad, porque es que la función de la mano es esa, ¿sí? Entonces, al uno tener la mano funcionando sobre un proceso inflamatorio articular, es que se facilita que se produzcan todas esas deformidades de las que vas a hablar. Pero lo primero que uno tiene que pensar es en eso, en cómo está haciendo los agarres, porque eso es lo que lo que determina que se produzca la deformidad en desviación cubital. Porque pues la descripción como tal, pues chévere, pero digamos lo importante es pensar atrás en cuál es la razón de eso, ¿vale? Entonces, con eso en la cabeza, creo que les queda más fácil entender lo que está pasando en las metacarpofalángicas. Sí, hay una cosa importante, estaba poniendo la doctora Moreno cargando algo. Imagínense ustedes, pongan la mano en neutro de pronosupiración, ¿sí? El antebrazo. Y imagínense al cerrar los dedos que están agarrando algo.
Entonces, lo que agarre uno, la fuerza de gravedad va hacia el piso. Ahora, si hay inflamación de las articulaciones metacarpofalángicas, entonces todo lo que lo cubre, la cápsula articular, los ligamentos, todo eso se va a distender. Si yo tengo distendidos los ligamentos colaterales y el peso me lleva las manos hacia cubital, me lleva los dedos hacia cubital, entonces eso lo hago repetidamente. Los ligamentos de la parte cubital se retraen y los ligamentos de la parte radial van a estar distendidos. Entonces, eso es lo que va a hacer que la deformidad se perpetúe. Entonces, si ustedes ven la mano de lado, además favorece que la tracción de los extensores que viene desde el lado cubital distienda la banda sagital también, la banda sagital radial. Entonces, todo eso, por eso es que todo eso se conjuga. La muñeca, las metacarpofalángicas, la distensión de los ligamentos colaterales y la tracción hacia cubital de los extensores. Y los flexores también están traccionando hacia cubital. Entonces, todo eso es lo que nos va a llevar a las deformidades que nos ha explicado muy bien aquí Andrés. Muchas gracias, doctor Pinilla, muchas gracias, doctor Moreno. Entonces, bueno, para explicar un poco más claramente esto, entonces, pues la tenosinovitis de los flexores va a ver que hay una alteración en la vaina tendinosa. Esta tenosinovitis lo que va a hacer es que, junto con la sinovitis de la metacarpofalángica, va a permitir que lo que va a hacer es que los tendones que cruzan la metacarpofalángica se subluxen hacia cubital, pues se va a alterar el complejo extensor y esto va a llevar a que haya una laxitud ligamentaria general de estos, pues de los ligamentos que vemos acá. Entonces va a haber una luxación hacia cubital en donde va a haber una falla de los ligamentos de soporte y de los tendones extrínsecos y una desviación hacia radial de la muñeca. Entonces, esta desviación radial lo que va a hacer es que nos va a alterar el vector de tracción de los flexores, como lo mencionaron ahorita, y va a aumentar el brazo de palanca sobre las metacarpofalángicas y va a causar que haya una subluxación hacia cubital o que esta subluxación hacia cubital se empeore o se mantenga. Entonces, la tenosinovitis de los flexores y la sinovitis de las metacarpofalángicas con esta alteración, lo que va a hacer es que haya una subluxación hacia cubital. También tenemos pues, compromiso de los metacarpianos. Los metacarpianos va a haber una falta de oposición del ligamento extensor carpi radialis brevis y longus, y esto va a favorecer que haya una desviación hacia radial de los metacarpianos también. Esto va a estar dado por una destrucción y una contractura de los músculos intrínsecos y va a aumentar una vez más la desviación hacia cubital. También va a haber una debilidad de la placa palmar, en donde hay una ruptura de la inserción de los tendones extensores y va a hacer que haya una subluxación hacia palmar. Entonces va a haber una ruptura del tendón extensor en la inserción de la falange proximal, favoreciendo esta subluxación hacia palmar. Y finalmente, una sinovitis palmar, en donde la laxitud ligamentaria va a hacer que haya una flexión prolongada que no tenga una oposición de las metacarpofalángicas. Y esto va a estar dado o va a causar que haya una contractura de los músculos intrínsecos de la mano. Entonces, en resumen, pues es multifactorial, son diferentes las alteraciones que nos llevan a que haya una deformidad en desviación cubital. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que el torque o el vector de esta fuerza va a tener una dirección cubital en la articulación metacarpofalángica y esto va a causar una mala alineación proximal que va a llevar a un desarrollo y una progresión de la desviación cubital. Entonces, importante, no hay una única causa, sino son diferentes causas las que nos llevan a esta deformidad. Me han oído hablar varias veces de Andrés, señora. Andrés, devuélvete. Ay, perdón que voy a pintar. Sí, señora. Pero es que quiero que queden conceptos claros. Digamos que ya durante todo el tiempo Andrés ha hablado de la importancia. Doctora Moreno, no lo escuchamos. Ay, perdón. ¿Ahí sí? ¿Ahí me oyen mejor? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, lo que les decía es que durante todo este tiempo que ha estado hablando Andrés, lo que, digamos, lo más importante de saber qué hacer con los pacientes con deformidades de artritis reumatoide es
evitar que se produzcan, ¿cierto? ¿Cómo se evita que se produzcan? Con un buen control de la enfermedad. Por eso es muy importante, y ustedes lo han visto en nuestras consultas, que cada vez que uno sospecha que un paciente pueda tener alguna enfermedad inflamatoria sistémica, de una vez sea enviado a que sea visto por un reumatólogo porque la ausencia de deformidades, ¿sí? Es decir, de un buen control de la enfermedad. De hecho, lo que vemos hoy en día es, yo no sabría decir cuánto, pero infinitamente menos de lo que vimos hace muchos años cuando no existían todos los medicamentos biológicos que han cambiado verdaderamente el curso de la enfermedad. Entonces, a lo que voy con toda esta cosa es que todo está produciéndose a nivel articular por el proceso inflamatorio. Entonces, Andrés decía, se produce un proceso inflamatorio del flexor con una sinovitis también de los extensores, ¿cierto? Se produce un proceso inflamatorio dentro de la articulación y cuando se inflaman los extensores y los flexores, lo que va a pasar es que se empiezan a subluxar hacia el lado cubital, ¿cierto? Lo otro que va a pasar es que el ligamento colateral del lado radial se empieza a poner laxo, como decía el doctor Pinilla, y el del lado cubital se empieza a poner, se empieza a hacer algo de contractura. Entonces, cuando estos tipos, o sea, en la medida que se inflama, acuérdense que en condiciones normales, el tendón debería venir más o menos acá, ¿cierto? El extensor, que va a ir a insertarse a la base de la falange proximal. Estoy tal vez pintando un poquito, perdón, a la base de la falange media, estoy pintando, y acá al lado vienen los capuchones extensores de los que ya hemos hablado. Si todo esto se inflama, entonces al inflamarse todo esto, lo que suele pasar, por lo que les decía de la forma como uno está cargando permanentemente la mano, entonces digamos que la fuerza que empieza a producir la deformidad está aquí arriba, en los dedos o en la fuerza del pulgar haciendo cualquier tipo de agarre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, gracias a la inflamación acá, más el esfuerzo que la mano está haciendo, es que se van a producir las subluxaciones de esos tendones, tanto flexores como extensores hacia cubitales, es decir, empiezan a salirse hacia acá, ¿cierto? Por el proceso articular. ¿Alguien preguntaba algo? No, perdón. Ah, no, ok. Entiendo lo de la laxitud de la parte radial y la contracción de la parte cubital de los ligamentos. Sí. Pero cuando usted dijo que nosotros pues hacemos la fuerza, cuando hacemos la fuerza es el pulgar en oposición y los otros dedos como haciendo fuerza hacia radial. Sí, pero imagínate cargando una jarra. Imagínate. Carga una jarra, ¿cierto? Carga cualquier cosa. Levanta tu cartera, por decir cualquier cosa, negra. Entonces, el peso, digamos que guardadas proporciones, aquí está la cartera, ¿cierto? Entonces, la cartera, digamos que está así, ¿cierto? Acá está tu cartera, tiene que decir Gucci. Entonces, lo que sucede es que aquí se produce una fuerza deformante, digamos que ahí va con la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al tener una articulación dañada por un proceso inflamatorio y tú le pones un esfuerzo repetido que es la vida diaria, no necesariamente la carga de la cartera, tú coges una jarra, coges un vaso, abres la puerta, 100 cosas que uno hace con su mano todo el día. Entonces, ahí estas fuerzas que son deformantes hacia cubital son las que van produciendo algo de elongación del ligamento colateral radial, de las metacarpofalángicas, ¿cierto? Y algo de contractura progresiva del lado cubital, ¿cierto? Y esa misma, o sea, al perderse, digamos que borro acá otra vez. En condiciones normales, digamos que aquí está el metacarpiano, ay, un segundo. Esto es el metacarpiano, por decirlo de cualquier manera, y la falange debería estar aquí, ¿cierto? Entonces, esta se ha venido cargando hacia allá y los ligamentos empiezan a elongarse el lado radial, a cortarse el lado cubital, y el extensor y el flexor que vienen en el eje, en la medida que se pierde este alineamiento, pues se van a empezar a subluxar. ¿Sí me explico? En vez de que está aquí, la falange, estos empiezan a jalar para allá, ¿cierto? El extensor viene así en este caso,
Entonces, además hay una inflamación aquí, pues el tipo se va a empezar a subluxar al espacio intermetacarpiano. Y lo mismo va a pasar con el flexor. Ahora sí, más claro, Negra. Sí, señora, gracias. Sí, Listo. Y ahora, toca añadirle sí, una cosita que sí, señor. esa es la parte de los ligamentos y de los tendones, ¿cierto? Sí, Pero señor. también, ahorita nos va a hablar Andrés seguramente, pero todos los intrínsecos del Sí, lado señor. cubital se van a También. retraer y los del Exactamente, lado a eso iba. radial quedan distendidos. O sea que A eso también... iba, porque sí, señor, hay un pedacito antes que también hablaba Andrés y es la parte de la subluxación articular. Entonces Andrés hablaba de que, acuérdense que esto es una articulación que está inflamada, ¿cierto? Si ustedes la miran de lado, esto viene siendo más o menos así, ¿cierto? Y es una articulación que está inflamada, toda ella está inflamada. Andrés hablaba de que la placa palmar empieza a distenderse por el mismo proceso inflamatorio. Entonces, esa placa palmar se empieza a hacer laxa y se producen las subluxaciones de las articulaciones metacarpofalángicas o las luxaciones que en general suelen ser, o sea, además de la desviación cubital, empiezan a irse las metacarpofalángicas hacia palmar. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que ya yo creo que ahorita lo va a hablar Andrés, pero por ahora vayan pensando en si tenemos un dedo normal, ¿cierto? Perdón, que me quedó un poco larga la palabra. Doctora, no sé Doctora, no se le oye. ¿Perdón? Ahora sí. Ya, es que no se le escuchaba. Creo que tapé el micrófono por estar pintando. Entonces, asuman que, es que me quedó un poco mal pintado aquí, pero entonces asuman que este es un dedo normal, ¿cierto? Este que estaba pintando aquí en azul. Y acá tenemos una articulación que está inflamada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esto empieza a ir, bueno, perdón un segundito, que ya ahorita creo que Andrés lo va a explicar, pero recuerden que en cada uno hay unos interóseos del lado cubital, unos interóseos del lado radial del lado cubital, y si esto se va para allá, pues probablemente pasa igualito que lo que está pasando con los ligamentos. Este se empieza a hacer se empieza a contraer y este se empieza a distender. Y eso es lo que creo que Andrés va a hablar en el siguiente minuto. No sé si quedó peor con la explicación. No, muy claro, doctora, muchas gracias. Y el doctor Pinilla también, muchas gracias. Si les queda muy claro, muy inteligentes, porque eso se demora uno harto tiempo para entenderlo, pero muy bien. Entonces, pues como ustedes mencionaban ahorita, entonces la contractura de los músculos intrínsecos del lado cubital son muy importantes. Como lo mencioné ahorita, pues hay una contractura de estos músculos intrínsecos y una de las cosas que es importante es que pues cuando están en flexión, la longitud va a ser suficiente para permitir una extensión de la interfalangica proximal. Sin embargo, cuando están en extensión, van a ser muy cortos y esto lo que va a hacer es que va a agravar todas las deformidades de los dedos que vimos anteriormente y va a exacerbar la desviación cubital pues de la mano. Entonces, en últimas, esta contractura lo que va a hacer es que va a aumentar la deformidad y va a reducir también la flexión de la interfalángica proximal. Entonces, otras de las deformidades que podemos encontrar, entonces pues tenemos las deformidades articulares ya específicamente, donde nuevamente tenemos una distensión y elongación de los tejidos blandos, hay una destrucción de la inserción ligamentaria y destrucción cartilaginosa que nos va a llevar a una inestabilidad, a una desviación cubital o una desviación cubital o radial y un colapso articular. Y en la clínica vamos a ver una malposición articular o una luxación articular y deformidades. Finalmente, pues tenemos también los nódulos reumatoides, que es importante tenerlos en cuenta, en donde van a estar ubicados principalmente sobre la metacarpofalángica o la interfalángica proximal, y en algunas otras ocasiones vamos a tenerlos también en el lado palmar sobre la mano, específicamente en el pulpejo, y van a alterar la funcionabilidad y el aspecto. En la histología de estas lesiones vamos a encontrar necrosis fibrinoide, que está rodeada por tejido fibroso. Entonces, pues para resumir, yo creo que pudiendo resumir pues esta charla, que es un tema bastante extenso, pues, y como lo dijo el doctor Pinilla, no es tan fácil de entender. Entonces, es importante tener en cuenta que la artritis reumatoide está dividida en 3 estadios de la enfermedad. En la fase 2, que es la
la fase inflamatoria y la fase 3, la de cronosidad, que es la que nos causa o la que nos lleva a estas deformidades, va a haber un proceso de sinovitis, de destrucción y finalmente una deformidad articular. Importante tener en cuenta que las deformidades de la muñeca, hay una traslación hacia palmar, cubital, proximal. La deformidad de los dedos, hay dos deformidades en el plano sagital, que es los dedos, pues la deformidad en botonera y en cuello de cisne, y en el plano coronal, que es la desviación cubital. Con eso, no sé si hay algún comentario adicional, doctora Moreno o doctor Pinilla, doctor Dedo Quintero. Sí, tal vez. Otra, Sigue, Ramón. Gracias. De pensar esa deformidad en Z, que desde el principio hablamos, va a llevar que de alguna manera la deformidad de la desviación cubital de los dedos es una compensación, de alguna manera, de esa deformidad, desviación radial que hay en la muñeca. Entonces, además de lo que ya nos explicó de los intrínsecos, va a haber un desbalance entre los... Doctor, lo perdimos, no lo estamos escuchando, por lo menos yo no. Sí, se fue el sonido. Sí, se le fue. Se fue. Sí. Bueno, tal vez mientras regresa el doctor Ramón, la parte entonces de los que no figuran a veces y que son muy importantes es el abductor del quinto dedo. Ese es un músculo que se retrae mucho. Ustedes ven en la radiografía, lleva en flexión y en abducción el quinto dedo. Y entonces ese es, para tenerlo en cuenta cuando se van a hacer reparaciones y todo, ese músculo es de los que más se retrae. Yo no sé si Andrés va a hablar de las deformidades del pulgar. No, doctor, hablé en general de los deformidades de los dedos y pues entre las deformidades del pulgar podemos también tener en cuenta pues que se presenta pues una deformidad también en botonera del cuello de cisne. Pero no me enfoqué en esas, sino en general. Yo no sé, pero yo creo que esa deformidad es tan importante que de pronto valga la pena que la revises y después la presentes, porque sí es muy importante lo que pasa con el pulgar reumatoide. Es completamente distinto a los otros dedos y es importante porque sabemos la importancia del pulgar. Y de pronto un poquito hablar de lo que tal vez estaba tratando de explicarles el doctor de Bedud, es que todo empieza en la parte más proximal. Y es la misma razón por la que uno debe, en la medida de lo posible, si tiene alguna deformidad, mejor dicho, normalmente empiezan las deformidades más proximalmente y se van haciendo distales en compensación y casi siempre están juntas. Entonces uno debe intentar hacer la reconstrucción o la corrección más bien de las deformidades de proximal a distal, ¿sí? Siempre buscando que se corrijan, digamos, el origen fundamental. Todo lo que hablaba Andrés de la deformidad en zigzag de la muñeca va a tener como consecuencia estas deformidades de los dedos y de las metacarpofalángicas y de los dedos y el pulgar, que es un capítulo aparte. Entonces yo creo que está bien organizado, bien explicado. Esto hay que meterle muela harta porque no es tan simple, no es tan fácil. Digamos, tiene su lógica, digamos, mecánica, pero la lógica sin entender qué está pasando en cada una no le permite a uno hacer o sea, no es tan fácil, ¿cómo se dice? No es tan fácil imaginarse lo que está pasando si uno no conoce toda la fisiopatología y lo que está pasando en las otras articulaciones, porque esto necesita un balance completo de todas las articulaciones. Y creo que eso más o menos era lo que trataba de decirles el doctor de Bedud, que se nos voló, se nos fue. Sí. Andrés, ya volvió. Andrés, si usted reconstruye la diapositiva en que habla de la desviación cubital y empieza de la muñeca hacia distal, le queda armada perfecta, es la idea. Y la otra cosa importante es en la retracción de los intrínsecos. Recuérdense que los intrínsecos de los dedos hacen flexión de las metacarpofalángicas y extensión de las interfalángicas.
Entonces, por eso juegan un papel también importante en las deformidades de los dedos. Depende para dónde esté la deformidad o la mayor sinovitis en la interfalángica proximal o en la interfalángica distal, entonces se deforman en botonera o en cuello de cisne. Muy bien, doctor Ramón, sigue con la palabra. Es que he tenido un problema porque me salgo y vuelvo y complique para entrar, pero bueno. Realmente lo que quería decir es que hay un imbalance entre los extrínsecos y los intrínsecos. Entonces, de alguna manera, los extrínsecos están laxos. Entonces, obviamente, eso produce todo un desbalance del aparato extensor que favorece las deformidades que ya nos explicó Andrés muy bien, en la deformidad en cuello de cisne y la deformidad en botonera. Me parece una muy buena revisión biomecánica. Es un tema, por supuesto, por eso hay reumatólogos y nosotros tenemos que propender que el paciente esté lo menos inflamado posible para evitar que llegue a todas esas deformidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente, excelente, Andrés, muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Jorge, Luisfer. No sé si está el doctor Bermo. Sería interesante Juan Manuel. Invitar a Diela para que nos diga las fórmulas que son que se colocan en cada estadio de los pacientes para entenderlas y ver la importancia que tienen, sobre todo en la parte inicial, para evitar las deformidades. Sí, señor. Sí, señor, toca invitarlo. Bueno, si no hay preguntas y todo está claro o el hambre los está mortificando, vayan a comer. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, hasta mañana y buenas noches. Gracias, buenas Hasta mañana.